Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción desde el sureste mexicano para el mundo. El día de hoy estaremos abordando el Día Mundial de las Personas Refugiadas y también tendremos la nota informativa desde El Salvador con nuestras compañeras de Radio Victoria y desde Comunicación de Foca, Erika Vázquez. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que nuestros números en cabina a través de CIMAC Radio es 5535084761. 5535084761. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos a ir con una melodía y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Cada año, el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, se dedica a sensibilizar al mundo sobre las dificultades que sufren los refugiados y desplazados. El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez en 2001 para conmemorar el 50º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Una convención que definió quién es un refugiado y estableció los derechos de las personas a las que se les concede asilo y las responsabilidades de las naciones que lo conceden. Cada 3 segundos una persona se convierte en un desplazado y una de cada 97 personas es solicitante de asilo, desplazado interno, IDP por sus siglas en inglés, o refugiado. ¿Pero en qué se diferencian estos términos? Según la Convención de 1951, un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, dijo que a finales de 2019, 79,5 millones de personas se vieron obligadas a huir fuera de su país. Los solicitantes de asilo son refugiados cuya solicitud de estatus de refugiado no ha sido evaluada y por lo tanto no tienen ningún reconocimiento legal. A finales de 2019, alrededor de 4,2 millones de personas estaban esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo. Los desplazados internos han huido de su hogar pero no han cruzado una frontera internacional para encontrar refugio. Aunque huyan a causa de un conflicto armado, de la violencia o de las violaciones de los derechos humanos, siguen estando legalmente bajo la protección de su gobierno, aunque este sea el motivo de su huida. A finales de 2019, unas 45,7 millones de personas eran desplazados internos.
Migrante es un término general para alguien que se aleja de su hogar, pero no necesariamente por una amenaza directa como persecución o muerte. Pueden desplazarse temporal o permanentemente de forma legal o ilegal. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había más de 280 millones de migrantes. Aunque los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los migrantes pueden parecer similares, cada grupo está protegido de forma diferente. Por ejemplo, la Convención de 1951 establece ciertos derechos para las personas consideradas refugiadas, mientras que los migrantes no cuentan con estos derechos. Los refugiados están protegidos de ser deportados o devueltos a situaciones de riesgo. Se espera que sus nuevos países les den acceso a los servicios sociales y los integren en la sociedad. Los inmigrantes, por el contrario, están sujetos a las leyes y procedimientos de migración de un país. Además, pueden ser rechazados o deportados. Erika Vázquez nos comenta. Las mujeres refugiadas en América Latina enfrentan múltiples formas de violencia en todo el ciclo migratorio, desde el momento en que huyen por violencia o persecución de género, hasta el tránsito y su llegada a un país de acogida. Son expuestas a riesgos extremos, explotación sexual, trata, violencia doméstica y discriminación interseccional. Estas violencias no son aisladas, se cruzan con factores como el racismo, la pobreza, el estatus irregular y los roles de género. El tránsito migratorio por rutas peligrosas como el Darién, Centroamérica y la frontera colombo-venezolana agrava su situación. Un estudio halló que muchas mujeres migrantes llevan la píldora del día siguiente por temor a violaciones y operan redes clandestinas de prostitución y trata en zonas fronterizas. Allí la violencia sexual y física se usan como estrategias de control y explotación. En países como Perú, las refugiadas venezolanas suelen ser etiquetadas como promiscuas criminales. Una narrativa que surge tanto de prejuicios como de la cobertura mediática sensacionalista. Estas representaciones no solo justifican medidas discriminatorias, sino que refuerzan la vulnerabilidad de estas mujeres que muchas veces terminan invisibilizadas y sin acceso a servicios esenciales. Los sistemas estatales frecuentemente fallan en la protección. Organizaciones han documentado cómo mujeres refugiadas no acceden a procesos judiciales, atención sanitaria ni refugio, exponiéndolas a violencia de género y explotación laboral. Además, la respuesta de salud pública y educativa suele estar ausente o ser insuficiente. La acumulación de traumas desde la violencia previa al desplazamiento hasta el abuso en tránsito y la discriminación en destino deja secuelas profundas como depresión, ansiedad, estrés postraumático, la desconfianza crónica, sin redes de apoyo, refugio o acompañamiento psicológico. Muchas sobreviven en aislamiento y subsistencia extrema. La violencia contra mujeres refugiadas en América Latina es un fenómeno transnacional y estructural anclado a desigualdades de género, étnicas y de clase. No se trata solo de protección individual, sino de transformar narrativas sociales, fortalecer el acceso a derechos, crear vías seguras de tránsito y garantizar servicios con enfoque de género e interseccional. Para mover una frontera efectiva contra estas violencias hace falta acciones integradas, como reforzar la protección legal y acceso a servicios con perspectiva de derechos humanos, eliminando la intermediación de estereotipos estigmatizantes, convertir los espacios de tránsito en corredores seguros, educar y formar a funcionarios y funcionarias y periodistas para que denuncien, sin reproducir prejuicios, permitan la visibilización de estas mujeres y fortalezcan su agencia. También crear más redes de apoyo que incluyan refugios transnacionales, acompañamiento psicológico, asesoría legal y espacios de empoderamiento comunitario. Como resultado, esta es una urgencia colectiva y es necesario unir esfuerzos desde los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los medios para que ninguna mujer refugiada siga caminando entre la violencia y la invisibilidad.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan. Porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Cada 20 de junio el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la situación de millones de personas forzadas a huir de sus hogares. Este día fue establecido por las Naciones Unidas y busca visibilizar las adversidades que enfrentan las personas refugiadas y reconoce su esfuerzo reconstruyendo sus vidas y las valiosas contribuciones que realizan en las comunidades que las acogen. En el Día Mundial del Refugiado, rendimos homenaje al coraje de millones de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, que dejan atrás todo lo que conocen para proteger su vida y su familia. En este video te contamos 4 claves que nos ayudan a entender la importancia de este día y cuál es la misión de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hasta abril de 2024, más de 120 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a huir de sus hogares. Entre ellas, hay personas refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo y apátridas. Las personas refugiadas son personas como vos o como yo que lo han perdido todo de un día para otro porque tuvieron que huir de sus países y cruzar una frontera internacional, ya que sus vidas corrían peligro debido a la guerra, las persecuciones o violaciones de derechos humanos. Los países a los que llegan les abren las puertas y les dan protección internacional para salvaguardar y reconstruir sus vidas. Pero no todas las personas forzadas a huir cruzan una frontera internacional. Las personas desplazadas internas también se ven en la situación de tener que dejarlo todo para salvar sus vidas, pero permanecen dentro de su país. Finalmente, este día también conmemora la resiliencia de las personas apátridas, aquellas personas que no tienen una nacionalidad y por lo tanto sus derechos fundamentales y acceso a servicios básicos están comprometidos. Cada 20 de junio se llevan a cabo eventos a nivel global que van desde exposiciones culturales hasta debates públicos y campañas de sensibilización, actividades sociales, con un fuerte protagonismo de las personas refugiadas. Has recognized and commemorated June 20th as World Refugee Day since 2001, and this year marks the City of Chicago's 21st World Refugee Day celebration. Por ejemplo, las personas llevan este lazo azul para mostrar apoyo y solidaridad. ACNUR organiza y apoya muchos de estos eventos, colaborando con autoridades locales, organizaciones humanitarias y la sociedad civil, y las propias personas refugiadas, obviamente. Happy World Refugee Day from Belize. Estas actividades no solo informan al público, sino que también buscan fortalecer los lazos entre las comunidades de acogida y las personas refugiadas y fomentar así un espíritu de solidaridad global. Un mensaje de agradecimiento
a todas las comunidades de acogida. Y es muy significativo de hacerlo aquí en Barranquilla, una ciudad que, como todo Colombia, acoge con solidaridad y generosidad. El Día Mundial del Refugiado se conmemoró por primera vez en 2001, coincidiendo con el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Originalmente observado como el Día de los Refugiados de África, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo adoptó el 4 de diciembre de 2000 como un día internacional, y así expandió su alcance a todas las regiones del mundo para reflejar la naturaleza global de la crisis de los refugiados y convirtiéndose así en el Día Mundial del Refugiado. Este año, la conmemoración del Día Mundial del Refugiado es particularmente importante en la región de las Américas debido al 40 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, que es de 1984. Es un instrumento que amplió la definición de persona refugiada en el contexto latinoamericano. Esta declaración supuso un hito en la generosa tradición de solidaridad, asilo y protección de personas refugiadas y cooperación regional en el continente. Así lo explica el director de Relaciones Externas de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas, Juan Carlos Murillo, quien lleva trabajando para esta agencia de la ONU por más de 30 años. La Declaración de Cartagena representa no solamente el aporte latinoamericano y del Caribe a la protección internacional de refugiados, sino que es la demostración fehaciente de que cuando existe un compromiso político se puede ser flexible, se puede ser innovador, se puede ser visionario para efectos de que el ordenamiento regional complemente los desarrollos a nivel global, siempre y cuando se tome conciencia de lo que se busca, que es precisamente nuevas respuestas, nuevas soluciones para las personas forzadas hoy. El Día Mundial de Refugiados se conmemora cada año el 20 de junio para reconocer y apoyar la fortaleza, el valor y la resiliencia de millones de personas refugiadas alrededor del mundo. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. Un saludo a quienes escuchan el programa Las Moradas. Yo soy Edilberto Escobar y desde Radio Victoria en Cabañas les contamos que cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Esta es una fecha establecida por las Naciones Unidas para reconocer la fuerza, el valor y la esperanza de millones de personas que han tenido que huir de sus hogares por razones de guerra, violencia o persecución. Se trata de mujeres, hombres, niños y niñas que no se van por gusto, sino porque su vida está en peligro. En América Latina muchas personas han tenido que emigrar por la violencia, las dictaduras, el crimen organizado y por la extrema pobreza. En el caso puntual de El Salvador no ha sido la excepción. Miles de familias han salido del país buscando protección ante las amenazas, las persecuciones o la falta de condiciones para vivir dignamente. Durante la guerra civil en los 80s y 90, al menos 25,000 salvadoreños y salvadoreñas buscaron refugio en Honduras, especialmente en los campamentos de refugiados de Mesa Grande. Leonel Rivas, quien vivió en ese exilio, recuerda que aunque llegar a un refugio representa una esperanza, también era un lugar lleno de dificultades.
por las condiciones en las que se desarrolló la vida en los refugios. También representó una cárcel sin paredes, en el sentido de que la población fue llevada a un sitio de donde habían límites y de esos límites no se podía salir. Salir representaba un riesgo de morir o de ser asesinado por el ejército hondureño, que en ese periodo pues custodiaba el entorno al refugio de Mesa Grande. Sin embargo, para los salvadoreños y salvadoreñas que habían perdido sus hogares, habían perdido sus comunidades, representó pues la única alternativa para poder continuar una vida con lo que pueda significar la vida en un refugio. Mélida Serrano también vivió en el refugio de Mesa Grande y comparte que la vida en los campamentos hondureños era muy difícil. Faltaban alimentos, atención médica y también existían riesgos para la seguridad. El primer recuerdo es de dónde veníamos, por qué salimos. Lo otro lo que viví acá, que fue algo que me marcó como niña, fue una experiencia triste, porque no tenía a mi mamá, me faltaba. Mi papá estaba muy lejos, no teníamos comunicación y aquí estuvimos con mi familia. En la actualidad, niños, madres y abuelos palestinos huyen bajo los bombardeos como lo hicieron antes tantas familias salvadoreñas en los 80s. También lo viven millones de personas en Sudán, Siria, Afganistán y en Haití. Cambian los nombres de los países, pero el dolor, el desarraigo y la lucha por sobrevivir siguen siendo los mismos. Según cifras de ACNUR, hay 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. De ellas, 43 millones son refugiados que han cruzado las fronteras buscando un lugar seguro para vivir. Desde Radio Victoria en Cabañas, El Salvador, ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de regreso, como siempre, aquí en tu espacio Las Moradas para hacer una reflexión y el cierre de la programación del día de hoy. Estuvimos abordando el Día Mundial de las Personas Refugiadas. En este momento estamos en un punto donde la humanidad está pasando por un momento muy crítico y muy difícil económicamente, políticamente, desplazamientos forzados,
personas refugiadas en diferentes países, de diferentes nacionalidades, pero que también esos países tienen otros problemas, como la migración, que no tiene documentación, entonces es agredida por los gobiernos de diferentes países. Sobre todo ahora está demasiado marcado en este momento la posición del presidente Trump contra las poblaciones migrantes dentro de su territorio, y sobre todo para los mexicanos que estamos al lado de este país y que somos la mayoría, y así hay comunidades de hondureños, de salvadoreños, nicaragüenses, japoneses, africanos, de la India, demasiadas nacionalidades dentro de este territorio. Hablando de América Latina, si nos vamos a Europa, pues el genocidio que está existiendo en Palestina a través del gobierno de Israel, entonces todos estos desplazamientos forzados, todos estos niños y niñas que quedaron resguardados por el Estado, que al final quién sabe qué va a pasar con ellos. Todos estos desplazamientos forzados por la pobreza, por el colapso económico, por las guerras, por la sequía, por la falta de agua o falta de oportunidades, también genera un caos social. Y genera eso precisamente causando que la población se desestabilice, que el mundo entre en un estado bastante oscuro, porque tenemos gente que lo tiene todo y tenemos gente que no tiene nada. Entonces ese blanco-negro que tenemos en el planeta no es un equilibrio de las cosas. Eso es lo que siempre nos han hecho creer, como que bueno, ser pobre, tener mucho dinero es parte de la vida, no toda la gente tiene la misma suerte, no toda la gente tiene las mismas ganas de salir adelante, pero cuando realmente vas escarbando en la economía, en la historia, el sector donde vives, cómo se manejan los dineros para inversiones, dónde sí, dónde no, te das cuenta que también la falta de oportunidades, la falta de escuelas, la falta de clínicas, la falta de comer todos los días, también te genera el no oportunidades, el no poder salir adelante, el no tener una estabilidad económica, el no progresar. Y desafortunadamente de eso, pues muy pocas veces se habla, ¿no? Se habla de la pobreza como si fuera algo divino y no como algo que no debería de existir, porque en el planeta Tierra tenemos absolutamente todos los medios, absolutamente todos, para que todos y todas pudiéramos vivir en paz, en armonía y en bienestar. Que tal vez unos tuvieran más que otros, sí, pero por lo menos las personas trabajadoras, las personas que día a día hacen funcionar el planeta, tuvieran absolutamente todas las condiciones: agua, luz, comida, casa, escuelas, oportunidades, servicios médicos, para poder salir adelante y estar en paz dentro de sus propios estados, municipios, países, continentes. Pero no. Entonces esto lo que provoca precisamente es que los desplazamientos en su mayoría sean desplazamientos forzados y no desplazamientos por estudios o por elección propia, ¿no? O la empresa mexicana, un ejemplo, mandó a un ingeniero a España a trabajar en otra de sus empresas, ¿no? Pero eso genera que va con derechos, que va con un salario, que va con una casa, que va con un bienestar. No es lo mismo viajar con bienestar y basado en derechos a viajar de manera indocumentada, pero aparte que la no documentación te vuelva un criminal, porque pareciera que el no tener cómo identificarte, entonces pueden tratarte como sea y retenerte sin tener ningún argumento más el hecho de que no tienes un papel que te autorice estar en ese piso, en ese territorio. El mundo es muy abstracto. Tal vez podríamos tener 10 opiniones diferentes y cada uno diría, si fuera un abogado diría en cuestiones penales, si fuera en cuestiones económicas, si fuera un presidente tal vez lo diría, no, pues es que es un gasto para la población. Podríamos entrar en muchos debates, idas y venidas sobre si está mal, está bien, o cómo podría ser o cómo no debería de ser. Pero lo que sí está claro, y en eso no hay tema que lo pueda desbordar o sea, quitar el punto de la realidad, es que todos somos seres humanos y todos merecemos derechos.
derechos humanos, derechos que nos corresponden como personas que existimos y valemos. Nadie vale más que nadie por el hecho de tener un documento o no tener el dinero para pagarlo. No nos hace válido una cantidad de dinero, ni el dinero que no tienes o el dinero que te falta. O sea, todas las personas somos valiosas, todas las personas que estamos dentro de este planeta Tierra tenemos los mismos derechos de existir como cualquier otra persona y vivir en paz y vivir en bienestar. Ya que si vives en el sur, en el norte, arriba o abajo, ese es otro tema. Pero el ser humano, como derecho universal, tiene el derecho a que se le respeten sus derechos humanos. Y no podemos fingir y voltear hacia el otro lado y no darnos cuenta de que entre nosotros mismos estamos permitiendo que nuestros presidentes o nuestras autoridades tomen decisiones equivocadas, muy equivocadas, como lo que está pasando en Israel, como lo que está pasando en México, como lo que está pasando en Estados Unidos, como lo que está pasando en tantos lugares, que la gente ahora se está levantando, hasta los mismos estadounidenses están marchando en las calles de California para poder salvar también su economía, también a sus empleados, porque todos los mexicanos hacemos el trabajo de servicio para diferentes actividades, sea la agricultura, sea de meseros, sean restaurantes, sean chefs, pero no solo. También estamos en espacios de ingeniería, también estamos en la NASA, también estamos en muchos lados del mundo. Entonces, México es un país tan diverso, con tanto potencial y sobre todo con tanto potencial académico, de personas increíblemente inteligentes y capaces, y que desafortunadamente nos forza la economía y la falta de oportunidades a migrar hacia otros países, y que terminamos haciendo investigaciones, logros para otras comunidades y no para las nuestras, por no tener una oportunidad de poder brindarla a la sociedad en la que vivimos, a la que pertenecemos. Bueno, con esto podríamos pasarnos horas hablando de la falta de oportunidades y la falta también de atención de los gobiernos a inculcar más la educación y menos a las armas militares. Podríamos entrar en todo un debate, pero esto es solo una reflexión, y eso sería todo por el momento de este tema, y se la dejamos a su criterio. Pero lo que sí podemos dejar en claro es que todos los humanos valemos lo mismo. No importa de qué país seas, no importa de dónde seas, no importa qué lengua hables o qué idioma hables. Tú vales como persona, y eso es un derecho humano. Nos vemos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Y como siempre, en controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Tómense un cafecito a nuestra salud. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.